Gracias. Pero la idea es que vayan en la medida de lo Sí, posible junto sí, sí, conmigo, ¿no? sí. Entonces, Sí, nada más, si no cuadra, pues para no detenernos todo el tiempo, poder revisarlo. a ver, entonces, fíjense el tema. El tema es que las tres primeras cuentas en mi estado de resultados estaban juntas, que es caja, inventarios y cuentas por cobrar. Y después hay dos espacios, uno para calcular el activo circulante y después otro para dejar un espacio para el activo fijo. Entonces, vamos a replicar algo así. Eh, y eh, aquí lo que voy a hacer es justamente ingresar dos renglones. Estoy ingresando dos renglones. Para ingresar un renglón, lo que tú tienes que hacer es apretar el botón 5 y darle botón derecho, insertar. Háganlo, por favor. ¿Ya está? A veces se hace chiquita esta, ahorita no se ha hecho chiquita, así es que cuando no quiero que sea chiquita, automáticamente se hace. Pero bueno, ok. Entonces, ya lo tenemos así, ¿no? El activo circulante está separado del activo fijo. El activo fijo aquí necesita un renglón más para que diga AF, activo fijo. Le vamos a poner igual también un color grisecito para que dé cuenta de los importes, ¿no? Y el activo circulante se encuentra separado en dos renglones, me parece, del activo. Vamos a agregarle dos. Vamos a insertar dos ahí. Y aquí vamos a insertar uno. A ver, fíjense lo que he hecho. He puesto las tres cuentas del activo circulante y su subtotal. Dos cuentas del activo fijo y su subtotal, que ya se llama activo fijo. Después he puesto la única partida, la única cuenta que tenemos en el pasivo circulante y le he puesto PC o pasivo circulante y le pongo el mismo formato. Un cafecito claro. Después dejo un espacio, dejo las dos cuentas, es más, deben de ser tres, ¿no? A ver, veamos. Tenemos cuenta en el pasivo tenemos, préstamo bancario 1 y préstamo bancario 2 y no tenemos nada en el renglón de documentos por pagar. Por lo tanto, propongo lo siguiente. Quitemos el concepto de documentos por pagar y en su lugar dejemos préstamo bancario 1 y préstamo bancario 2. Y esto va a permitirnos que en el reporte anual se vea más solamente la información que nos interesa, ¿no? Préstamo bancario 1, préstamo bancario 2 y aquí diga P, o sea, pasivo de largo plazo. Y le ponemos aquí. Entonces, ustedes me dicen si ya lo hicieron. Es cuestión aquí de fijarse qué cuentas tenemos. Bueno, si ya lo hicieron, entonces lo que voy a hacer es empezar a presentar mis balances preoperativos, así como los demás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle igual a, estoy en el anual. Ustedes tienen también el anual, ¿verdad? Sí, Entonces, me voy en caja, la celda B2, que es el preoperativo, y voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir al mensual y con cuidado voy a seleccionar caja preoperativa. Y arrastro y verifico que las cifras coincidan. Si no coinciden, no pasa nada, pues simplemente vuelves a regresar, ¿no? Entonces no tengo nada en cuentas por cobrar.
Y aquí podrías volver a hacer la sumatoria, pero esto es si tú consideras, ¿no? Porque finalmente también está bien la otra cifra, ¿no? Y en maquinaria, lo que voy a hacer es traerme los datos de maquinaria. Puedo volver a hacer aquí las sumatorias, o sea, es decir, igual que lo hice con activo circulante, aquí también podría hacer la sumatoria. Y el activo total es el resultado del activo circulante más el activo fijo. Si quieres solamente copiar los formatos, fíjate, si quieres solamente copiar los formatos, puedes hacer esto. Puedes seleccionar el activo circulante, aprietas la brochita. La brochita está en el menú de Home o en el menú de Inicio, me parece, y le das. Si te borra el formato de texto, pues nada, le aprietas el botón de comas y ya lo preparas, ¿no? Y lo mismo podría, ya una vez que prepare ese formato, copiarlo para las otras celdas que yo necesite, ¿no? Entonces, esto más o menos te debe de hacer congruencia con lo que estás haciendo acá, ¿no? Con los colores. Y en proveedores, voy a la celda mensual, 50,000. Y aquí simplemente totalizo. Copio el mismo formato. Estoy copiando el mismo formato. Y ahora me voy al préstamo bancario. En el préstamo bancario voy a poner el préstamo bancario 1, que en este caso son 750,000. Y voy a poner el préstamo bancario 2, que aparezca en el periodo preoperativo. Aquí tengo un detalle. En este periodo no aparece nada. Entonces yo pondré 0. ¿Sí? Ahora sumaré todo el activo, todo el pasivo circulante. Y para calcular el pasivo total, sumaré el pasivo de corto plazo más el pasivo de largo plazo. Recuerden que este es el pasivo de largo plazo. Creo que había dicho pasivo circulante. No, este es pasivo de largo plazo. Este es pasivo circulante. Y simplemente copias los formatos para los subtotales y para el gran total. Estoy copiando los formatos. Y para el capital contable, igual tomo el capital social, el espacio del capital social, y estoy tomando los saldos que tengan. Estos creo que están vinculados, así es que simplemente los arrastro. Las dos cuentas que siguen son utilidad del ejercicio y utilidad acumulada. Por lo tanto, si se fijaron, lo que hice fue tomar el capital social y arrastrarlo sabiendo que iba a seleccionar los datos correctos. Finalmente sumo todas las cuentas del capital contable, sumo el pasivo total más el capital contable y las diferencias ya no es necesario. Quizá lo puedes dejar todavía por si todavía tuvieras una diferencia, pero en realidad no van a salir diferencias. Si ya te cuadran tus estados financieros mensuales, ya los anuales te van a cuadrar por fuerza, ¿no? Entonces, voy a eliminarlo. Creo que no lo necesitamos. Entonces, ese de diferencias lo elimino. Y en su lugar voy a poner los formatos que crea pertinentes para este renglón. A ver, si ya lo tienen, por favor, me dicen. Sí, ya. Ok, ¿quién más? Yo también. Una labor así como Igual, tener un prof. poquito de paciencia y cuidado para que te salga, ¿no? Entonces ahí les muestro en pantalla y tú debes de ver que se parezca lo más posible, ¿no? Ok. Si seguiste el video, ¿quién de ustedes siguió el video? Yo. Yo también lo seguí. Si seguiste el video, bueno, pero digamos, si seguiste el video solamente para completar la cuenta de impuestos por pagar, esta no me preocupa tanto, pero yo tomé en cuenta digamos, cuando hice el video,
tomé en cuenta la información que tenía y esta era una hoja en blanco, pero no sé exactamente, como te reitero, habré puesto algún dato, ahorita todavía no he reflexionado exactamente qué fue lo que se dio, pero había una pequeña variación en alguna cuenta, pero de todos modos cuadraba. Entonces, si te da alguna diferencia, simplemente que sepas que puede deberse a que le he de haber puesto algún dato adicional o cambié las condiciones de algún crédito, no sé. Variaría por muy poquito, pero finalmente te cuadra, ¿no? Entonces, atentos. Lo que voy a hacer es tomar todo el periodo preoperativo, lo selecciono todo el periodo preoperativo, le voy a dar la brochita de formato, apreté la brochita de formato y sin soltar voy a seleccionar todo esto y va a copiarse el formato. Va a copiarse el formato específicamente de la columna llamada preoperativo, ¿no? Y entonces ya voy a poder reportar los estados financieros del año 1, año 2, año 3, etcétera, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Si ya lo hiciste, ¿me dices? Ya. Ahora, está muy sencillo convertir estados financieros anuales a mensuales. Es muy sencillo. Fíjate la lógica que tenemos que hacer. La lógica es, solamente nos interesa el mes 18, más bien el mes 12, el mes, perdón, 24 y el mes 36. Entonces sería así, mira, mi año 1 corresponde al mes 12. Mi año 2 corresponde al mes 24. Mi año 3 corresponde al mes 36. Mi año 4 corresponde al mes 48. Y mi año 5 corresponde al mes 60. ¿Sí me explicó? Entonces, estos son los meses que deberías de tomar en cuenta para traerte las cifras. Yo les decía que ustedes podían hacer los estados financieros a 3 a 5 años, de hecho, pero sería preferente de 5 años, y lo único que tendrías que hacer sería tomarte el tiempo de revisar cómo nos podría ir. Sí es cierto, no tienes la certeza total, pero es como un estimado, ¿no? Es decir, si sigo creciendo a este ritmo y voy proyectando que voy a operar hasta voy a construir los estados financieros hasta el año 5, ver cómo lucen las cifras, ¿no? Ya después nos meteremos a aspectos de si son muy positivas o lo que sea y lo que te pudieran decir en la presentación, ¿no? Entonces, ahorita solamente nos vamos a centrar en la construcción de los estados financieros anuales. Entonces, año 1, ¿sí está claro? Entonces, a ver, quedamos que el año 0 era pues, simplemente el periodo preoperativo. El año 1 quedamos que era traer el mes 12. El año 2, traer el mes 24. El año 3, traer el mes 36. El año 4, traer el mes 48. Y el año 5, traer el mes 60. ¿Sí? Entonces, como ahorita solamente tengo 3 años, lo que voy a hacer es, voy a ponerle, ya sé qué es lo que voy a hacer. Fíjense, lo que voy a hacer es esto. Voy a copiar para acá, para que no nos tardemos mucho, voy a copiar para acá. Este sería el mes de enero, ¿estás de acuerdo? Este es el mes 1, pero yo quiero el mes 12. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un truquito. Vamos a ir a la hoja mensual para ver cuál es la coordenada del mes 12. ¿Les parece? Vamos a ver cuál es la coordenada del mes 12. Aquí están mis meses y la coordenada del mes 12, ¿qué columna es? ¿Qué columna es? N. N. Entonces, lo que diga de consonantes, recuerda que, bueno, más bien letras, lo que diga de letras de tu coordenada lo vas a cambiar por N. Obviamente, para no tardarte mucho, vamos a utilizar un truquito, mira. Aquí tenemos la celda que dice C72, ¿sí? Yo quiero que en vez de que diga C72, diga N72. Pero hay un truquito. Quiero hacerlo todo rápido y sin sufrir. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Quiero identificar qué tengo que poner que me garantice que lo que yo voy a seleccionar lo pueda sustituir sin ningún error. Lo que voy a seleccionar son estos 3 caracteres. Es más, solamente se tendría que poner con estos 2 caracteres. Mira, estos 2 caracteres
en ninguna otra parte aparecen en la coordenada. Esto es básicamente, entre comillas, te está diciendo qué pestaña es. Es la cédula que se llama caso 2 mensuales. Cierro pestaña, ¿sí? Y si le cambias después el nombre a caso 2 mensuales, ya no pasa nada, ¿no? Si yo, por ejemplo, le llamara mensuales, debería de cambiarse automáticamente esto de que dice caso 2 mensuales. Nada más voy a mostrarles. Si yo le pongo a este, en vez de caso 2 mensuales, le pongo mensuales y me regreso al anual, veo que ya no dice caso 2 mensuales. ¿Qué ahora qué dice? El mismo nombre de la pestaña, ¿verdad? Entonces, esa pestaña que son los estados financieros mensuales, está ligada a esta referencia. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, ya. Ok, entonces lo que voy a hacer es, quiero decirle a la máquina que cualquier cosa que yo esté referenciando, que en vez de que diga C72 o lo que sea, que me cambie a N. Para evitar que me cambie, por ejemplo, esta N o una C que por ahí pueda tener, lo que voy a hacer es seleccionar estos dos caracteres. Tiene que encontrar la máquina estos dos caracteres y cambiarlos por signo de admiración más el dato que yo quiero. Entonces, primero selecciono estos dos y le voy a dar copiar. Seleccioné estas dos y le di copiar. ¿Ya lo hicieron, por favor? Sí. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a seleccionar todo eso que quiero cambiar. ¿Ya se dieron cuenta que seleccioné todo? ¿Sí? Lo selecciono y voy a darle... A ver, déjame recordar. En Mac debería de ser Control H. Vamos a ver si funciona. Control H. No. Ah, sí, es correcto. Dice, busca y reemplaza. Control H. A ver, busquen Control H. Y si les aparece una ventana similar a esta. Sí, profe. Ok, entonces, ahí donde dice find what, encuentra qué, o sea, qué valor vamos a buscar, le vamos a dar control V para que aparezca el signo de admiración y la letra C. Y donde dice reemplaza con, voy a darle control V otra vez, pero esta vez, en vez de que diga C, le voy a poner, ¿qué le voy a poner? N. N. Entonces, le vas a dar... Fíjate que solamente estoy seleccionando unas cuantas celdas. Estoy seleccionando la celda 2 del renglón 2 al renglón 24. No tengas miedo de que te vaya a cambiar todo lo de la tabla. Solamente si estás seleccionando esto, solamente te va a cambiar estas celdas. Entonces, la instrucción va a ser reemplaza todo. Y te va a encontrar, dice, la máquina encontró 11 reemplazos. Y entonces, seguramente a ti te encontró 12 reemplazos, ¿verdad? 11 reemplazos. Ahora, vas a revisar si las cosas que le pediste a la máquina las hizo correctamente. Vamos a ver. Veo y ahora dice N72, N73, N74, N77, N78. ¿Sí estamos de acuerdo? Está haciendo lo que queríamos, ¿verdad? Espera, Sergio, yo me quedé un poquito atrás Sí, dime. en la parte, o sea, en pasar todos esos datos de esa columna desde el primer mes, porque es que, o sea, Ok. lo intenté pegar y me dijo que tenía datos de más. No, mira, Entonces, tú ya o tienes sea, este me decía formatito, ¿verdad? desbordamiento. El de Tú la ya tienes izquierda este sí, formatito. En el periodo preoperativo ya lo tienes. Entonces, lo que vas de a la hacer izquierda sí. es, recorrerlo hacia la derecha. Así tal cual, ¿no? Es decir, tú seleccionas todo esto, lo recorres a la derecha y entonces este sería el mes 1 en vez del mes 12. Este sería el mes 1. Más de hecho dice Ok. columna C. Entonces, ya que tienes todo en la columna C y sabes que tus estados financieros van a seguir aumentando de letras a medida que van avanzando, entonces tú le vas a dar
tú vas a primero observar qué coordenada tiene, que en este caso, ¿te acuerdas que yo le llamaba caso 2 mensuales? Entonces aquí debe decir caso 2 mensuales, signo de admiración C72. Entonces dices, quiero cambiar ese C72 por la columna N, pero ¿cómo le hago? Pues lo que voy a hacer es seleccionar algo que sea distintivo, solamente lo tenga aquello que quiera yo eliminar. Entonces, para garantizar que no vaya a seleccionar ninguna otra C, selecciono el signo de admiración más la C, o sea, selecciono estos dos. Entonces lo selecciono, le doy control copy, o sea, control C, y ahora selecciono la totalidad de los datos que quiero cambiar. La totalidad de los datos que quiero cambiar. Aprieto control H. A ver, tú me dices en qué momento, si vas bien, me dices si me vas siguiendo. Te iba siguiendo hasta el control H, que no me está dejando hacer eso. Ok. Entonces, tú lo que hiciste fue seleccionar estos dos valores y le das control A ver, copy. entonces, Y ahora, seleccionas todo. ajá, ok. A ver, el de exclamación y la C. Sí, la exclamación y la C. Solamente vas a seleccionar la exclamación y la C y le das control C, que es como ¿Y ya? control copy, ¿no? Sí. Sí. Seleccionas todo lo que vas a aplicar y si no tuvieras esa instrucción o no te la reconoce, te vas aquí al menú y debe de decir, hay una opción que dice Find and... Déjame ver dónde está. Déjame recordar dónde está. Pero haz de cuenta que busca y reemplaza. Déjame ver. Por aquí debe de estar. Ujú. Es Find and Replace. No me acuerdo exactamente dónde está. A ver, inténtalo una vez más. Si no, si nos metemos a ver dónde está esa instrucción metida, ¿no? Aprieta. En tu teclado tienes Mac o PC. Ese. Entonces, en PC debes de seleccionar Control H. Si no funcionara con Control H, busca con Control L, pero primero busca con Control H. Aprieta No, control H no me dejó. Control L. Control L sí, ya me salió el cuadrito. Ok, entonces vas a seleccionar signo de admiración. Bueno, ahí le pones signo de admiración C y aquí en Replace signo de admiración C, pero después le quitas la C y la cambias por una N. Y para que te reemplace todo, le vas a dar replace all o reemplazar todo. Aquí no me va a encontrar nada. Si yo le doy clic, me va a decir, no encontré nada. Porque yo ya lo había hecho, ¿no? Ok, bien. Entonces ya verificaste que sí te funcionó. Puedes darle clic a la celda que tú quieras para verificar que sí está tomando los datos de la columna N. A ver, ¿Sí? Háganlo una vez más. Ahora van a hacer esto, pero para el mes. ¿Para qué mes? Pues para el mes 24. Vamos a ver qué letras tiene el mes 24. Entonces, ahora tengo la letra O, pero en realidad, en mis mensuales, quiero observar dónde está mi mes 24. ¿Qué letra tiene el mes 24? ¿Qué letra tiene el mes 24? Z. Entonces, vamos a seleccionar todo esto. Le vamos a dar control H o control L, según sea el caso. Y sabes que ahorita vamos a reemplazar la letra O por la letra Z, ¿verdad? Vamos a reemplazar la letra O por la letra Z. ¿Cierto? Y le das reemplaza todo. Verifiquen que ya esté todo referenciado a la letra Z. O sea, la columna Z, vaya. ¿Me dicen si ya lo hicieron?
Y si ya lo hicieron, pueden hacer el año 3. El año 3, una vez más, los voy a guiar. Selecciono estos datos, los de mi año 2, que son la letra Z. Recorro hacia la derecha y entonces ahora tengo la letra AA, porque después de Z sigue la columna AA. Entonces, yo voy a cambiar la AA, ¿por qué? Me voy al mes 36. Tengo que descifrar dónde está. Entonces, mes 36, ¿qué columna es? ¿Qué columna es? AL. Entonces, AL. Entonces, debo de reemplazar qué con qué. ¿Aquí qué voy a poner? ¿Encuentra qué? AA. Ah, Y reemplázala con AL, ¿no? Entonces le das reemplazar y ya está. ¿Sí se dieron cuenta? A ver, revisen que sus estados financieros, y por cierto, podrías hacer el ejercicio para ver si cuadran, pero sí van a cuadrar, porque si tus estados financieros mensuales cuadran, tus anuales van a cuadrar. Entonces, solamente para aquel que quisiera, a ver, voy a revisar si cuadran, bueno, pues sí van a cuadrar, ¿no? Este está en 0, la diferencia, este está en 0, 0, 0, 0. O sea, no era necesario la diferencia porque ya la diferencia es para cuando tú estabas construyendo apenas, ¿no? Pero cuando tú ya tienes tus estados financieros construidos, obviamente va a cuadrar. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces ya se dieron cuenta que era, en realidad, sí es laborioso, pero es fácil, ¿verdad? O sea, la lógica de solamente jalar el último periodo es fácil, ¿verdad? Hicimos un truquito aquí para no estar teniendo que construir una y otra y otra y otra vez, que sería bastante tedioso, ¿no? ¿Dudas? Por ahorita no. Gracias, profe. Ok, ahora vamos a los estados de resultados. El estado de resultados me parece que tiene un renglón llamado otros ingresos, sobre todo para cuando vamos a vender la empresa, necesita tener un valor de rescate. El valor de rescate, si quieren ustedes, si tienen dudas, oiga, profe, ¿y en mi proyecto qué valor de rescate voy a poner? Yo te puedo mostrar una fórmula con la que puedes calcular un estimado del valor de rescate y darte algunas observaciones. Esto me lo recuerdan ahorita, por favor, antes de que termine la clase de hoy, les tengo que decir cómo se construye el valor de rescate. Entonces, solamente ahorita quiero verificar si no existe aquí un renglón llamado otros ingresos. Se me hace que sí. Entonces, me voy al mensual, me voy a los estados financieros mensuales y descubro que hay unos conceptos más. Por ejemplo, hay este que se llama otros ingresos, gastos financieros, depreciación y otros conceptos que nunca utilizamos. Así es que el que nunca utilizamos no nos preocupa. Pero sí me preocupa el tomar los datos de otros ingresos. Por lo tanto, en los anuales voy a agregarle aquí, voy a darle insertar, me puso un color feo, ¿no? Vamos a quitarlo para que se vea igualito a los otros y vamos a ponerle otros ingresos. Entonces tienes así, ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de administración, gastos de venta, utilidad operativa, otros ingresos, gastos financieros, depreciaciones y amortizaciones, utilidad antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo que vamos a hacer es tomar los estados, bueno, si tú tuvieras gastos al inicio de tu negocio, sí se vale tener gastos al inicio de tu negocio, pero todos los gastos que tengas en el periodo preoperativo, a ver, apúntenlo esto. Lamentablemente ya no pudimos hacer un ejemplo de esto, pero no es difícil de hacerlo. Si yo tuviera un gasto en el periodo preoperativo, no lo registraré como gasto como tal,
sino lo registraré como un activo diferido. O sea, yo hubiera armado, en mi estado de resultados, después del activo fijo, hubiera armado una cuenta que se llame gastos de organización en el activo diferido y se trataría exactamente igual que un activo fijo o con un activo diferido. Es decir, se amortiza con la diferencia de que los gastos de arranque, llamados gastos de organización, se tienen que amortizar los 12 primeros meses del año. O sea, se amortiza, o sea, es decir, se divide el gasto que te hayas gastado para poder arrancar tu negocio y se arma una partida virtual llamada gastos de organización que se reporta en el activo diferido y tú ya sabes armar las cédulas de amortización y depreciación, ¿sí? Por lo tanto, ya sabrías cómo ponerlo. Y entonces, haz de cuenta que yo me gasté 300,000 pesos para arrancar mi negocio. Si te gastaste 300,000 pesos para arrancar tu negocio, entonces lo que haces es armas una cuenta de activo diferido llamada gastos de organización por esos 300,000 pesos y esos 300,000 pesos los vas amortizando durante los próximos 12 meses. O sea que al final del año 1 ya no existe esa partida. ¿Se ha comprendido? No sé si se está oyendo bien o si se está oyendo entrecortado. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, yo lo escucho. Bien. Entonces, te lo digo porque probablemente digas, oiga, yo tenía un gasto, ¿cómo se hace? No pongas, en el estado de resultados, no pongas gastos en el periodo preoperativo, ningún gasto. Oye, pero sí gasté. Si gastas, tienes que armar la partida que te acabo de decir, llamada gastos de organización. Creas una cuenta igualita a mobiliario equipo, nada más que esté llamada gastos de organización y se va a depreciar a 12 meses. De tal manera que cuando se deprecia genera amortización, que va al estado de resultados del mes 1 al mes 12. O sea, se va enviando a cachitos, a 12 cachitos del estado de resultados. Eso es lo que debería de hacerse. ¿Sí? Entonces, no debe de haber nada en el estado de resultados preoperativo. ¿Estamos claros? Ya, sí. Voy a copiar este formatito para que lo tengamos igualito acá. Y lo copio. Simplemente agarré la brochita de copiar formatos y pegué los formatos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se hacen los estados financieros anuales. También es muy fácil. Vamos a ver. Vamos a escribir suma. Y la lógica aquí es la siguiente. Debo de sumar todos los periodos desde el mes 1 al mes 12. Otra vez. Todo lo que suceda en mi estado de resultados es una acumulación, es una película de lo que sucedió del mes 1 al mes 12. Entonces, si me permites, este año 1 va del mes 1 al 12. El año 2 va del mes 13 al mes 24. El año 3 va ¿de qué mes va? 25 al 36. Y el mes 4, pero en el año 4 va ¿de qué mes a qué mes? 37 al 48. Entonces está lógica la estructura, ¿no? Entonces, simplemente vas a tener que sumar. Ahorita vamos a dejarle así, año 1, año 2, año 3, pero ya sabes que tienes que seleccionar, sumar todas las columnas que tuvieron lugar en ese periodo. Recuerda que el estado de resultados es como una película de lo que sucedió. Entonces yo tengo que sumar, entonces voy a escribir suma, abro paréntesis, me voy a la pestaña donde están mis estados financieros y voy a seleccionar del mes 1 al mes 12 y le doy Enter. Por recorrer para ahorrar tiempo, porque sé que el costo de ventas está justo abajo de las ventas. Por lo tanto, si ya hice pues recorro. Puedo aquí otra vez poner la suma. Más bien es cierto, no es una suma, es ventas menos costo de ventas.
hago la misma sumatoria. Fíjense, si no cambiaste la estructura, podrías hacer este truquito. Mira, podría hacer control copy, control paste. Pero voy a verificar si estoy agarrando los datos correctos. Entonces, no sé si este dato es el dato de administración, pero voy a verificarlo. Gasto de administración está justamente en esta misma orden. Mira, costo de ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de administración y después gastos de venta. Por lo tanto, no debería de tener problema si yo hago esto. Mira, control copy, control paste, control paste. Cuando digo control paste es control V. ¿Sí? Y si sigo con esa lógica, yo podría hacer control copy, control paste, control paste, control paste. Recuerden que aquí ya hay un renglón de más. Aquí ya no puedo hacer eso porque en nuestros estados financieros mensuales pusimos este renglón llamado otros conceptos. Entonces, por eso ya no podemos hacer ese truquito. ¿Sí? Después de este renglón ya se echa a perder todo, ¿no? Entonces, la lógica sería es que tendríamos que quitar este renglón para que se pudiera hacer ese truco, ¿no? Mientras tanto, todo lo que es previo, sí puedes hacer ese truco, ¿no? Porque viene la misma lógica. Entonces, tiene un valor en ordenar tus estados financieros anuales en el mismo formato que tus estados financieros mensuales para que puedas hacer el truco y sea mucho más fácil elaborarlo, ¿no? Entonces, como ya no puedo hacerlo hacia los impuestos, lo voy a hacer manual. Voy a ponerle suma y voy a buscar manualmente dónde están mis impuestos pagados del mes 1 al mes 12. No se vayan a confundir porque está en ceros. Entonces necesitas ser muy cuidadoso con seleccionar las cosas correctas porque no vas a tener un feedback si te estás equivocando. Entonces, ya copié toda la información y ahora en las partes que están cafecitas las voy a completar. Voy a decir utilidad bruta, menos gastos de administración, menos gastos de venta. Y después en la utilidad neta voy a decir utilidad operativa, más otros ingresos. Aquí me detengo, no te vayas a equivocar. Menos gastos financieros, menos depreciación. Y por último, utilidad antes de impuestos, menos impuestos. A ver, verifiquen que los datos coincidan. ¿Me dicen? ¿Me dicen si va bien? Si ahí van? O si tienen algún problema, ¿me dicen, por favor? Yo voy bien, profe. Ok, entonces. Los subtotales los pueden recorrer hacia la derecha. Los subtotales que están en cafecito los recorren hacia la derecha. Y tenemos dos caminos. Podemos volver a hacer esto mismo, pero solamente para el primero y hacer el truquito que yo les mostré. Vamos a hacerlo así, creo que es más práctico. Voy a ponerle igual a suma. Ahora voy a seleccionar del mes 13 al mes 24. Entonces, ventas, pero ahora voy a seleccionar el mes 13 al mes 24. Ya si lo selecciono, aplico el truquito de control copy, control paste, control paste, control paste, control paste, control paste, control paste. Y el impuesto ya no puedes ponerle control paste porque tenemos un renglón de más. Por lo tanto, aquí nuevamente tienes que seleccionarlo. Suma de
los impuestos, pero del periodo 13 al 24. Del periodo 13, ¿dónde está mi periodo 13? Aquí está mi periodo 13. No se van a equivocar, ¿eh? Del periodo 13 al periodo 24. ¿Cuánto pagué de impuestos en el segundo año? 269,000 pesos de impuestos. ¿Me dicen, por favor, si tienen algún problema? ¿Cómo van? Espero que sí todos, la mayor parte, hayan podido hacer el ejercicio de construir sus estados financieros. Profe, yo me perdí un poco en el periodo 2. En el periodo 2, o sea, es decir, estás en el estado de resultados del periodo 2, ¿verdad? Sí. Ok, fíjate cómo va. Lo que tienes que hacer es esto, mira. Te vas a colocar aquí y vas a decir suma de, y te vas a los mensuales. Y estando en los mensuales, recuerdas que tienes que seleccionar las ventas del mes 13 al mes 24. La lógica sería la siguiente. Si yo ya registré en el primer año del 1 al 12, entonces tengo que seguir con la continuación poniendo otros 12 meses, que serían en este caso del 13 al 24. Si se te olvida eso, entonces sugiero que le pongas aquí, en vez de año 1, año 2, año 3, pongas mes 1 al 12, ¿no? Y aquí pongas mes 13 al 24, mes 25 al 36. Y de esa manera te va a ser más fácil recordarlo, ¿no? Entonces, en este caso, ya que hiciste ese truquito, te dio aquí los 48 millones. ¿Sí? Sí, profe. Lo que sigue ya es muy fácil porque haces control C, control V, control V, control V, control V, control V, control V. Y como tenemos un renglón, lamentablemente tenemos un renglón llamado otros conceptos, ya no podríamos hacer el truquito de control V. O bien puedes hacer lo siguiente. A ver, si estamos todos de acuerdo, no pasa nada, ¿eh? Si estamos todos de acuerdo, podemos eliminar este concepto llamado otros conceptos que ni siquiera lo estamos utilizando. ¿Se fijan que nunca lo utilizamos? ¿Sí? Este ahorita nos está generando algún ruido, entonces puedes eliminarlo. Si estamos de acuerdo, ¿lo eliminamos todos? Si lo eliminas, va a ser mucho más sencillo hacer tus estados financieros. Entonces le das, voy a darle a eliminar, ¿eh? Todo el mundo. Estoy en el mensual y voy a eliminar este que se llama otros conceptos, que es el renglón justo abajo de utilidades antes de impuestos. Entonces lo estoy eliminando. No me va a afectar nada. No debería de afectarme nada. Espero que no te cause nada, ¿no? No debería de causarte ninguna molestia, ninguna problemática, ¿no? Y entonces ahora sí, si ya eliminaste esa piedrita en el zapato, entonces ya puedes hacer, desde que tengas el primero, le das control V, control V, control V, control V, control V, control V, y hasta los impuestos. O sea, está muy, muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora sí recorres muy sencillito, ¿no? Recorres la sumatoria. Estas sumatorias, por cierto, estas sumatorias las recomiendo que las hagas aquí de nuevo, ¿no? O sea, no es que vaya a generar ninguna diferencia matemática, pero es como para que tú tengas aquí más amarrado la operación que está sucediendo, ¿no? En todo momento puedas auditar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces aquí era utilidad operativa más otros ingresos, menos gastos financieros, menos depreciaciones y amortizaciones, ¿sí?
Y aquí los impuestos, pues lo que te diga que pagaste de impuestos, ¿sí? Y aquí, utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Ustedes me dicen si vamos bien. Pueden hacer ahora para el mes 30, para el año 3, del 25 al 36, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar las ventas del periodo 25 al periodo 36. Y así te seguirías. Si estuvieras haciendo un ejercicio anual, pues no hay otra cosa más que seguir bajo esa misma lógica. Control copy, control paste, control paste, control paste, control paste, control paste y control paste. ¿Me dicen si ya lo tienen? Me salté uno. ¿Ya se fijaron cuál me salté por error? Otros ingresos. A ver, control copy, control paste. Ahí debe de estar. Los 8.500.000, ¿se acuerdan? Otros ingresos, hasta el final debería de tener los 8.500.000. Lo cual me lleva a la pregunta que yo les había dicho que me recordaran, a ver, ¿cómo se calcula el valor de rescate? Ahorita voy a eso. ¿Me dicen si vamos bien? Andrés, ¿cómo vas? Antonio, no los oigo. Hola, hola. Bien, prof. Ok. A ver, entonces, vamos a una pregunta. Nos va a desviar un poquito, nada más, un poquito. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo calcular el valor de rescate? Un valor de rescate se da por el hecho de que te están obligando, por así decir, a reportar tu proyecto con estados financieros a 3, 5 o algunos años, los que sean, pero tú probablemente te preguntas, ¿por qué exactamente eso? Si mi negocio va a durar varios años, vamos a poner, yo espero que vaya a durar 10, 12, 20 años, 25 años, ¿por qué me obligan a poner estados financieros a 5 años, los primeros 5 años? ¿Y qué pasa si yo pongo estados financieros a los próximos 5 años? ¿Te has preguntado eso? A ver, ¿alguien se ha preguntado? Ninguno de ustedes es financiero, pero en alguna otra clase habrás tenido alguna introducción a este tema de la evaluación de proyectos. ¿Alguna idea general? No, yo no. Resulta ser que cuando tú evalúas un proyecto de inversión, el proyecto de inversión analiza los próximos flujos de efectivo que van a suceder. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Normalmente el estándar es que evaluemos los primeros 5 años de un proyecto de inversión. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué causa eso? Si yo le hago caso así tal cual a mi profesor, le digo, bueno, pues el profesor me dijo que analizar los siguientes años. Y en el caso de nuestro concurso de desarrollo emprendedor, pues nos dicen que calculemos los primeros años que podrían ser o 3 o 5. Bueno, lo ideal sería que tuviera 5. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo analizo un proyecto y dejo mucho en realidad el proyecto? Porque este proyecto probablemente en la vida real no termina en el año 5, sino que sigue avanzando y si tienes suerte, probablemente tus cash flows todavía estén 20 años después. Por lo tanto, dices, ¿qué lógica tiene el dejar atrás ciertos flujos de efectivo que sí yo espero tener? Y la respuesta es, si tú quitas flujos de efectivo de la ecuación, obviamente alterarás el valor del proyecto, a menos que exista un corte de caja. Un corte de caja es, haz de cuenta, sabiendo que aquí vamos a hacer el corte de caja artificial, tenemos que compensar. Entonces tiene que haber una compensación.
Bueno, intento escribir. Bueno, qué barbaridad. A ver, mejor lo voy a escribir aquí. Necesito ver una compensación. ¿Y cuál es la compensación que debe de tener lugar para que mi proyecto no se vea pues más pobre de lo que es? Porque déjame ponerte un ejemplo así muy claro. En el año 1 esperaba recibir 6,000, bueno, esperaba recibir 650,000 pesos. En el año 2 esperaba recibir 810,000 pesos. En el año 3 esperaba recibir 900,000 pesos. En el año 4 esperaba recibir 1,600,000 pesos. En el año 5 esperaba recibir 2,500,000 pesos. En el año 6 esperaba recibir 3,200,000. En el año 7, en el año 8, entonces ya te das cuenta que si yo digo, bueno, pues le voy a hacer caso a mi profe, como me dice que solamente evalúe el proyecto a 5 años, dejo sin observar. Y este otro, imagínate que llegáramos a 4,000 o 4 millones de pesos. Entonces, ahí hay un problema severo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Se resuelve con algo que se llama valor de rescate o valor residual. ¿Cuál es el valor residual al año 5 del proyecto? Al año 5, voy a ponerle al año 5. Como yo quiero hacer mi corte de caja artificial de mi proyecto al año 5, entonces todo aquello que está después del año 5 tiene el riesgo de ser ignorado. Y si lo ignoro, entonces alteraré el valor de mi proyecto. Eso no es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Pues hay varias metodologías. Una de ellas sería observar cuál es el valor de la marca, que es un problema bastante complejo, poder evaluar una marca y poder evaluar una patente. Y la patente se basa en lo que puedes explotar. Explotación de esa patente. Y probablemente también evaluar nuestros inventarios a ese momento y también evaluar nuestros activos fijos. Entonces, estoy imaginándome que fuera a vender todo en ese momento. Quiero venderlo y ¿qué tomo en cuenta? Si lo voy a vender al año 5, que en realidad no quiero venderlo, pero me obligan a calcular una evaluación artificial, entonces digo, pues, ¿qué voy a poner? Pues tienes que idearte o calcular cuál sería el valor en ese entonces de esos activos en el mercado. Y dices, uy, es difícil, yo no me dedico a evaluar activos. Pues ve qué uso le puedes dar, qué uso le da en general el mercado. Si se está depreciando un activo en función del valor de mercado, si se está perdiendo, un activo pierde valor de mercado 5% cada año, ojo, ¿te has dado cuenta que los automóviles particulares se deprecian muy rápido, pero no así los camiones que son utilizados en la industria? O sea, un camión de reparto o un camión que tenga capacidad de llevar productos. ¿Te has dado cuenta que no se deprecia a valor mercado? No estoy hablando del libro azul, el típico libro para las aseguradoras. No, me estoy basando en el valor real del automóvil que puedes llegar a vender. Puede haber un automóvil o un camión, un tráiler, que haya sido fabricado en los años 80 y que esté en perfectas condiciones y todavía te cueste varios cientos de miles de pesos. ¿Sí? Depende obviamente en qué condiciones está mecánicamente, ¿no? Y si te da dolor de cabeza o no. Pero lo mismo podría suceder. Yo tengo una máquina alemana que se compró en los años 50 que está perfectamente funcional y si hoy en día la evaluamos en el mercado, vale más de 200 millones de pesos. ¿Cómo es posible? Ya pasaron más de 70 años de que era nueva. ¿Cómo es posible que permanezca su valor? Pues no sé, Altos Hornos de México probablemente te podría decir cuándo generaron sus hornos. Esos hornos que no se han detenido en décadas y décadas y décadas y que todo el tiempo trabajan. Si tú le dijeras a los de Altos Hornos de México, ¿me regalas tus hornos? ¿Me vendes tus hornos? Ya son viejitos. ¿Cuánto valdrían esos hornos? Son hornos gigantescos.
valen cientos de millones de pesos. ¿Cómo es posible que algo tan viejito valga tanto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es posible que algo tan viejito valga tanto? Porque son muy caros hasta nuevos, ¿no? Y bueno, más bien nuevos son todavía más caros y son tan caros que duran mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que los hace valiosos? Sus materiales. La capacidad de crear flujos de efectivo. Es decir, tú podrías tener, no sé, una obra muy, muy importante de arte que nadie la valorara, que fuera de un artista desconocido, pero para ti representa mucho valor. Pero si a eso le agregamos la capacidad de generar tráfico en una exhibición o generar ingresos en una exposición, lo que sea. Entonces, eso es lo que toma en cuenta. Altos Hornos de México, al igual que estos camiones que yo te decía de repartición, pues tienen la capacidad de mover mercancía, lo cual hace que te ahorres costos de comprar un tráiler nuevo. Entonces, los flujos de efectivo que vale, más bien, el valor de un activo está en función de lo que te permite ahorrar de dinero. Si no lo tuvieras, ¿cuánto tendrías que gastar? ¿Sí? Y entonces ahí hacemos referencia justamente a lo que tú me mencionas. Pero en principio, ¿para qué quiero tener este activo que otros valúan mucho más caro? Y cuando te das cuenta, los activos que más valen en el mercado y que menos se deprecian a lo largo del tiempo son los que verdaderamente producen riqueza, los que tienen la capacidad de generar productividad, ¿no? Y ahí es donde se distinguen los automóviles particulares para uso, gozo y disfrute de las personas de los automóviles de traslado de mercancías o maquinaria, por ejemplo, la maquinaria que sirve para esta máquina de Caterpillar que rompe roca o que puede pavimentar o que puede hacer extrusiones o que puede hacer excavaciones eso es lo que cuesta, ¿no? Entonces, ten en cuenta que nosotros tenemos que hacer algo así. Entonces, si tú no cuentas con estas cifras, o si cuentas con alguna de esas cifras, nos puede ayudar. Vamos a suponer, dices, yo sé que uno de estos activos vale 600,000 pesos, ¿no? Hablando en miles de pesos, entonces voy a ponerle solamente 600. Yo sé que uno de estos activos vale 600. Que mis inventarios valen 40,000 pesos, ¿no? Y no sé cómo evaluar estas patentes ni marcas. ¿Te producen ahorros? Cuando tu marca es desconocida, ¿se vende igual que una marca que ya la gente está acostumbrada a comprar? ¿Tienes que hacer la inversión en publicidad igual para que se muevan tus inventarios? ¿O te ahorras publicidad porque ya la gente ya conoce tu marca? Ah, pues es que yo me ahorro. Si yo no tuviera esta marca, tendría que invertir al menos 180,000 pesos de publicidad al periodo. Ah, entonces ese es tu valor de tu marca, ¿no? ¿Sí? Ah, pero espérate, aparte, yo puedo, como mi marca es conocida, yo puedo no competir en función de precios. Mis productos están 20% arriba que los precios del mercado. Ah, entonces esto me agrega un valor, vamos a ver cuánto te da de contribución marginal. Esto me agrega un valor de 25,000 pesos más. Ah, entonces ya no vale 180, vale 180, que es lo que te ahorraste de publicidad, más 25,000 pesos que tú cobras de más a tus clientes y no los pierdes porque, bueno, los clientes están acostumbrados a comprar tu producto, entonces toleran, por así decirlo, que te infles un poquito más, no mucho, pero un poquito más. Bueno, esto es un flujo extra que solamente tienes cuando tienes marca. Ese es el principio para evaluar una marca, ¿no? Y en las patentes, bueno, si yo vendiera esta patente en el mercado, probablemente valdría alrededor de 100. No soy experto. Bueno, entonces esto es lo que probablemente podrías vender tu empresa. ¿Sí? Pero, ¿y si no tienes esto? Entonces, ¿cómo puedes calcular el valor de tu empresa? Te voy a dar otro tip. Si tú quieres calcular el valor de rescate y no cuentas con ninguno de estos valores, te voy a dar un tip. Es una fórmula matemática. Dime el próximo cash flow, dime el flujo de efectivo del siguiente periodo, dime el flujo de efectivo de T+1, es decir,
Vamos a ponerle el flujo efectivo siguiente, ¿no? Creo que se entiende así más claro. Este flujo de efectivo siguiente, divídelo entre I menos G. Ahorita explico qué es cada uno de ellos. Y después multiplique eso por 1 menos 1 más G elevado a la N entre 1 más I elevado a la N. Cierro. Esta formulita se ve compleja, pero en realidad no lo es. Voy a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero calcular el valor de rescate de mi empresa y sé que el próximo flujo de efectivo, el flujo de efectivo siguiente, es de 1.200 millones. Pero en 1.800 millones, ¿no? O 1.800.000, perdón, 1.800.000. Y sé que la tasa G es la tasa de crecimiento. Vamos a ponerle aquí crecimiento. Sé que mis flujos ya van decreciendo. Entonces, mi tasa de crecimiento ya no es positiva. Ahora es negativa. Ahora es negativa de 10%. Desciende cada periodo que pasa más, mis flujos se van haciendo más chiquitos. ¿Sí? Sé que el costo del dinero en el tiempo es I, costo de los recursos. Entonces, sé que el costo de los recursos es del 12%. ¿Sí? Y por último, todavía preveo que mi negocio va a poder generar flujos por los siguientes 3 años. Entonces, estoy, digamos, previendo, estoy, digamos, haciendo una estimación de vida del proyecto. O sea, cuántos periodos más voy a poder conseguir. Entonces, quiero calcular el valor de rescate. Para empezar, la fórmula me dice que tome el flujo del siguiente periodo, 1.800. Eso sí, tendría que más o menos estimar como cuánto estoy generando el siguiente periodo. Y esto lo voy a dividir entre, me dice la fórmula que tome 12% menos G. Y como G es negativo, pues yo simplemente pongo menos G. No es mi culpa que G esté negativo. Yo simplemente pongo menos G. ¿Sí? Y después me dice que multiplique por paréntesis 1 menos paréntesis 1 más la tasa de crecimiento, que es negativa lamentablemente, elevado a las cuántos años quieres todavía sacarle provecho. A ver, por cierto, aquí me quedo. Aquí me quedo. ¿Saben cómo elevar a la potencia? O sea, ¿saben este signo? Este signo, ¿saben cómo sale? En Mac está relativamente fácil, pero alguien que tenga PC y que no sepa cómo calcular este signo, ¿me dicen? Es alt gramatical y la tecla que está a la derecha de la P o a la derecha de la N. Para sacar este signo, tienes que buscar una tecla que en tu computadora, solamente los que tienen PC busquen una tecla que diga Alt GR o Alt gramatical. Y vas a apretar esa tecla mientras apretas la tecla que está a la derecha de la P o a la derecha de la ñ. No va a aparecer nada porque es como un acento. Entonces si quieres, apriétalo 2 veces. Y ya después lo borras, ¿no? Apriétalo 2 veces para que se vea esta elevación, ¿no? Y los que tienen Mac no tienen problema para sacarlo, porque básicamente es la elevación con Shift y esa tecla. Busca esa tecla, busca ese carácter. Y voy a elevar a la 3. Divido, a ver, esta elevación ya la puse. Ahora voy a dividir todo el componente. Entonces pongo paréntesis, 1 más la tasa del costo del dinero en el tiempo, que es I, que en este caso sería 12%, elevado a la 3. Y cierro paréntesis. Cierro paréntesis. A ver, si no llegaste a esta respuesta,
A ver, díganme si llegaron a la respuesta o no. Aquí les dejo la formulita. Aquí les dejo la formulita para que la puedan copiar. Y aquí voy a hacer la demostración. Esta es la demostración. Me dije que el flujo siguiente iba a tener un costo de 1800. Más bien iba a tener flujos de 1800. El siguiente flujo iba a ser 10% más chiquito. Por lo tanto, el siguiente flujo va a ser 1 menos 10%. O sea, que está disminuyendo, ¿no? Y el siguiente va a ser 10% más chiquito. Ok, ahí están los 3 siguientes flujos. Estos son los flujos. Y su valor presente va a ser obtenido descontando esos flujos. Ahorita te voy a aclarar un poquito más, ¿no? Voy a descontarlos a la tasa del 12%. No te preocupes, esto solamente es una demostración. El valor de rescate será mis valores presentes y me debe dar exactamente el mismo valor que aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, si agregas, te da exactamente lo mismo. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué solución hacemos cuando no tenemos ni el valor de la marca, ni el valor de la patente, ni el de los inventarios, ni el de nuestros activos fijos? De entrada, sería ideal que tuvieras eso para que pudieras simular que estás liquidando la empresa. Pero si no lo puedes hacer, entonces con esta formulita podrías calcular cuál es el valor de rescate dado que esperas recibir los siguientes años, 3, 4, 5 años, una cantidad de flujos de efectivo dada una tasa de crecimiento sobre los flujos de efectivo y dado un costo de los recursos en tu empresa. Bueno, sería más prudente que tú dijeras, bueno, más o menos estimo poder vender mi empresa ya aunque estén mis activos más o menos deteriorados, pero espero venderla en cuanto a activos fijos, inventarios, mobiliario, etcétera. Pero espero venderla en tanto cantidad de dinero, más las marcas, más las patentes que hubiera, ¿no? O el know-how que también se vende, ¿no? Es el know-how, la serie de procedimientos que tú diseñaste para hacer tu empresa, pues también tienen cierto valor, ¿no? El diseño de tu marca, lo que reconoce la gente, pues tiene cierto valor. Hasta aquí quiero preguntarles cómo vamos. Todo en orden, profe. Ok, entonces, te puse la fórmula y te di un ejemplito para que vieras cómo se calculaba y voy a continuar. Entonces, ahora vamos a calcular los flujos de efectivo de la misma manera. Nada más que aquí tenemos entradas también por financiamiento y por inversión, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que agregar algunos renglones. Vamos a tener que agregar algunos renglones. No sé cuántos. Vamos a ver. Vamos ahorita a enterarnos. ¿Cuántos son los conceptos que nos faltan? Tenemos el flujo de efectivo que tenemos contado, 30 días, financiamiento, inversión y total de entradas. Entonces, este mismo formatito lo podría copiar y pegar aquí en mi anual. Vamos a ver si no me echa a perder. Ahí está, lo copié. Fíjate lo que hice. Selecciono el formato y lo pego. ¿Sí? Y podría hacer eso también con esto. ¿Sería válido también? Pues técnicamente sí. O sea, si tú aquí tienes tus conceptos de lo que te vas a gastar, que lo vas a pagar,
podrías copiarlos y en el anual ponerlos, a ver si no me borra nada. Ahí está. Sí, mira. Ahí está. Hasta en el mismo formatito me los puso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces, hagan eso, por favor. Voy a copiar este formato. Voy a copiar este formato hacia el resto de mis periodos. ¿Sí? ¿Ustedes me dicen si ya empezamos? Sí. Yo ya, profe. Ok, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a decir, voy a sumar todas las entradas de dinero. Voy a sumar todas las entradas de dinero por cobranza de contado. O sea, es el renglón 114. Renglón 114. Y C114 desde el periodo 1 hasta el periodo, ¿qué dijimos? ¿Hasta qué periodo dijimos? Periodo 12, ¿no? Entonces estoy sumando. Igual el flujo efectivo también es una película. Lo que sucedió desde el primer mes hasta el mes 12. Entonces estoy seleccionando todas las entradas de dinero. Control copy, control paste. Aquí solamente sumaré. Control copy, control paste, control paste. Y aquí sumaré. Aquí me quedo para cerciorarme que ustedes también lo tengan igual. Las sumas, bueno, para empezar, esto está horrible. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle el mismo formato. Póngale comas y que se vea bonito con las comas, ¿no? Entonces, ahora sí, recorres hacia la derecha. La sumatoria la vas a recorrer hacia la derecha. Esta también, de total de entradas, también lo recorres hacia la derecha. Y esto teóricamente también lo podrías hacer. Mira, control copy, control paste. Paste, 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 paste y paste. Teóricamente sí se debe de poder. A ver, aquí préstamo 2. Esto no me gusta. A ver, déjame ver qué está pasando ahí. En el periodo 1, a ver, periodo 1. Sí teníamos pago. Sí, es correcto. Sí, estaba bien porque teníamos pago en el periodo 1. Sí estaba bien. Yo dudé, pero sí estaba bien que tuviéramos el pago del periodo 1, que son estas tres sumatorias, ¿no? Entonces aquí sí da 354. Y aquí le pones una suma de todas las salidas. Y, a ver, me espero hasta aquí para poder continuar con lo que sigue. ¿Me dicen si lo van haciendo igual que yo? ¿Ustedes me dicen? Sí, prof. Ok, perfecto. Entonces ahora, fíjense lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que vamos a poner saldo inicial, saldo final anterior. Entradas menos salidas, así generación neta de efectivo son total de entradas menos total de salidas. Y nuestra suma
del saldo inicial más la generación neta de efectivo, aquí se va a hacer una suma. De entrada, esto lo puedes recorrer. Estos tres los puedes recorrer. O sea, la generación neta de efectivo también la puedes recorrer. Y el saldo final también lo puedes recorrer. ¿Ustedes me dicen si vamos bien? Prof, ¿qué restaste en generación neta de efectivo? Entradas, total de entradas, menos total de salidas. Te pregunto, tú sí pusiste las entradas por operativas, entradas por financiamiento y entradas por inversión, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, Ya. te debe dar lo mismo que aquí. ¿Y qué nos hace falta? Pues nos hace falta esto de aquí. Ya estamos por concluir los estados financieros anuales. Ya con eso ya podemos hacer las razones financieras y todo lo que gusten y manden, ¿no? Entonces, fíjense cómo va a ser. Vamos a ponerle aquí igual a suma. Voy a la sumatoria de mis cobranzas de contado, pero ahora voy del mes 13 al mes 24. Control copy, control paste, control paste, control paste. Te vas así con control paste. Y quedamos que las sumatorias sí las recorrías. Las sumatorias sí las recorres. ¿Sí? Y por último, vas a hacer lo mismo con los flujos del año 3 que corren del mes 25. Corren del mes 25. Son cobranza de contado del mes 25 al mes 36. Y ya una vez que haces eso, control copy, control paste, control paste, control paste, control paste. A ver, ¿se fijaron que tengas tu control paste, tengas 8.500.000 aquí? A ver, todo el mundo. ¿Sí tienen sus 8.500.000? ¿Esos sí los tienen? Sí, prof. Ok, vamos a hacer algunas razones financieras. No nos vamos a poner muy exigentes, sino vamos a poner las razones financieras que más te pueden preguntar en un proyecto de inversión. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con, vamos a calcular la tasa de rentabilidad de este proyecto si lo hubiera. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a tomar los flujos de efectivo de nuestro proyecto. ¿Sí? Vamos a tomar los flujos de efectivo de nuestro proyecto y vamos a descontarlos a la tasa que diga nuestro proyecto de inversión. Entonces, a ver, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, prof. A ver, vamos a ver cuánto tiempo nos tenemos. Tenemos 18 minutos. Entonces voy a intentar irme aquí. Me voy a ir al ejercicio donde teníamos nuestros datos iniciales. Y nos dicen que calculemos cuál debería de ser los costos de los recursos que utiliza la empresa, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que vamos a calcular la estructura de financiamiento como la tenemos al mes 1. Va a ir cambiando esta estructura de financiamiento, pero vamos a calcular la estructura de financiamiento al mes 1. ¿Cuánto dinero tenías al mes 1 en proveedores y acreedores? ¿Me pueden decir? Al saldo final del mes 1, sus estados financieros mensuales, ¿cuánto debíamos a proveedores y acreedores? Lo puedes tomar del balance si tú quieres. Puedes tomar el balance general y decir, ¿dónde están mis proveedores y acreedores? ¿Cuánto les debo al final del mes 1?
esta tablita que no te la he presentado, pero esta tablita ¿para qué sirve? Sirve para calcular el costo de los recursos que utiliza nuestra empresa. Eso es lo que te voy a mostrar ahorita. Necesito saber cuánto nos cuesta esos recursos para que te pueda ayudar a enseñarte cómo se calculan los valores presentes de un proyecto. Entonces, primero, ¿cuánto tienen nuestros proveedores y acreedores? ¿Ya le pusieron 1,821,000? ¿Sí? ¿No los escucho? ¿Alguien se me perdió aquí? Valentina, Tomás, Emiliano, ¿cómo van? Carlos. Muy bien. Ok, entonces, la pregunta es, ¿ya pusieron aquí los 1,821,000 de proveedores? Estoy en la tabla mensual, por si alguien se perdió y dicen, es que ya me perdí. Estoy en la tabla mensual, porque en la tabla mensual tengo un formatito que me puede ayudar a calcular el costo total de los recursos que maneja la compañía. Vamos a tomar en cuenta la estructura de financiera de la empresa al mes 1 y con base en eso calcular el costo de los recursos que utiliza la empresa. ¿Sí? A ver, díganme si podemos continuar. Sí. Ahora, ¿cuánto es el préstamo bancario que tenemos al mes 1? Vamos a buscar el préstamo bancario. Prof, se me acaba de salir o sea, me sacó el Zoom y me acabo de volver a conectar. No pasó lista en este No, tiempo, ¿verdad? no. Correcto. Más importante es que me vaya siguiendo para que pueda No, claro, entender. pero es que luego, o sea, llevo toda la sesión aquí siguiéndola, nada más que dije, Ok, híjole, pues si justo pasa lista. sí. Bueno, ok, entonces, vamos a poner préstamo bancario 750,000. ¿Sí? No tenemos otro pasivo. Creo yo que no tenemos otro pasivo. 705. Son 700, no es cierto, 750,000 estaba errado. No eran 750,000 porque todo debe ser al mes 1. Entonces aquí me equivoqué. ¿Cuánto es al mes 1? ¿Cuánto le debo a los bancos al mes 1? 729,167. Entonces, estas dos cantidades son las cantidades que me dan mi pasivo total. Vamos a sumar nuestro pasivo total y decimos, bueno, al mes 1 tenemos un financiamiento de 2,550,272. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos cuánto tenemos en el capital contable? Vamos a ver cuánto tenemos en el capital contable. De hecho, no saben ahorita si existen acciones preferentes o acciones comunes. Vamos a suponer que todas son acciones comunes, acciones con las que inicialmente inicia la empresa. Por lo tanto, vamos a decir que no tenemos acciones preferentes. Vamos a decir que acciones comunes nada más, ¿no? Acciones comunes. Y entonces, en el capital contable, voy a buscar cuál es el capital contable del mes 1. Capital contable. Vamos a ver dónde está nuestro capital contable. Capital contable del mes 1, 3,943,943. A ver, revisen. ¿Sí? Esa cantidad, bueno, es más, esta cantidad la podríamos poner acá arriba, ¿no? Porque finalmente va a ser esto una sumatoria. Es como si dijera, bueno, pues esto es lo que tengo de capital contable, ¿no? Ahora, ¿cuánto me cuestan las acciones? ¿Cuánto me cuestan las acciones? Para responder cuánto me cuestan las acciones o cuánto me deberían de costar las acciones, voy a hacer este formatito. Se llama el modelo básicamente para calcular el costo de los recursos que utiliza la empresa. Fíjate cómo va.
primero que nada, voy a resolver este valor y ya que tenga este valor, voy a resolver toda la tabla para calcular el costo de los recursos que utiliza la empresa. Entonces, primero voy a calcular este valor. Este valor se calcula con una fórmula que se llama CAPM. Entonces, vamos a ver qué necesita la fórmula del CAPM. El CAPM me dice que revise cuál es la tasa libre de riesgo en el mercado o la tasa CETE. A esa le sume algo que se llama beta de riesgo de invertir en ese sector. Y la multiplique por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Esa es la fórmula del CAPM. Vamos a ver cómo se calcula. Para calcular el rendimiento de mercado, es el primero de los valores que aquí tenemos, nos van a dar dos valores. Nos van a dar uno, o nosotros deberíamos de poder conseguir los rendimientos de nuestro sector específico y los rendimientos de México, ¿no? Del IPC en México. Entonces, yo aquí tengo unos valores inventados. Son valores que más o menos podrían ser fácilmente conseguidos en el mercado. Uno es del sector en el que tú estás invirtiendo y otro es de la economía. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Voy a calcular el promedio de la economía en esto que se dice rendimiento de mercado. Voy a calcular el rendimiento de mercado y estoy calculándolo con base en lo que está sucediendo en la economía. Entonces, si la economía tiene un rendimiento de estos valores en promedio, pues entonces digo que tiene un rendimiento el mercado de 22.7. La beta de riesgo se hace como diciendo qué tan riesgoso, qué tanto riesgo implica invertir en mi sector en particular respecto de lo que sucede en el mercado en general. Otra vez, la beta de riesgo es decir, qué tanto riesgo adicional o qué tanto riesgo, yo tengo comparativamente a lo que sucede en la economía. Y esto se calcula de la siguiente manera. Escribo pendiente y selecciono los datos de rendimiento de mi sector, los datos de rendimiento del mercado o de la economía en general. Escribo pendiente y entonces selecciono primero los rendimientos de mi sector, los rendimientos de la economía. Y esto me va a dar un valor. En inglés, por cierto, pendiente en inglés se escribe slope. Entonces, me debe dar este factor que se llama beta de riesgo. ¿Qué tanto es el riesgo que tenemos en este sector? Según estos datos que yo les proporcioné, la beta de riesgo es de 1.07. Es decir, el riesgo de invertir en este sector es 1.07 veces el riesgo que tiene la economía en general. Así es que es un poquito más riesgoso invertir en el negocio de call center. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Sí, Ahora, profe, todo bien. voy a calcular el KPM. El KPM será de la siguiente manera. Tomaré lo que dice la fórmula. Dice, selecciona la tasa libre de riesgo. Ok, ya la seleccioné. Súmale la beta de riesgo, que es 1.07. Multiplica, paréntesis, el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Y esto qué me va a dar? ¿Para qué me sirve el CAPM? ¿Qué hace por mí el CAPM? Bueno, déjame explicarte. El CAPM determina, en función del riesgo que está teniendo tu sector, cuánto deberías de recibir de ganancias. O sea, ¿cuál es la rentabilidad que compensa al riesgo que estás teniendo? Bueno, como estoy invirtiendo en una empresa un poco más riesgosa, entonces recibo un poco más rendimiento que lo que se recibe en la economía. Como en la economía se recibe 22% de rentabilidad en promedio, entonces yo recibo un poco más de eso. Yo recibo 1.07 veces más. Vaya, estoy recibiendo
una unidad más 0.07 veces más. Eso es básicamente lo que hace el CAPAM. Entonces, ¿para qué me sirve el KPM o el CAPAM? El KPM, este valor, me dice cuánto deberían de recibir los accionistas. Y los accionistas deberían de recibir acorde a este resultado 24%. Así es que pongamos aquí 24%. Ok, ahí ya puse 24. Ahora, ¿cómo se arma esta tabla para que yo calcule cuánto debo de estar utilizando como tasa para descontar los flujos que genera mi proyecto? Te preguntarás, ¿por qué tengo que descontar los flujos? ¿Qué es descontar? Descontar es tomar los flujos de dinero que vas a ganar en el futuro y ver cuánto representan a valor esos flujos al día de hoy. Eso es descontar los flujos. Si yo proyecto que voy a ganar X cantidad de dinero en mucho tiempo, lo que hago es, con la metodología del flujo descontado, es preguntarme cuánto valen los recursos que utiliza mi proyecto. Para eso estamos haciendo este formato. Vamos a resolverlo. Esto es muy sencillo. Esta columna representa el costo del dinero que te dan los que te prestan el dinero. Y la siguiente columna es la ponderación. Esto es como si dijera ponderación. Y una ponderación es preguntarte cuánto del 100% estás utilizando en esos recursos. Así es que si el pasivo total fuera mi 100% del pasivo, yo me pregunto cuánto representan proveedores de ese 100%. Calculemos. Proveedores entre el 100% me da una ponderación de 71%. O sea, estoy recibiendo financiamiento por parte de proveedores del 71% de mis pasivos, mientras que el préstamo bancario representa 729,000 entre su total. Entonces, estamos recibiendo el 28% de nuestro financiamiento vía préstamo bancario. En tanto que en el capital contable, como solamente tenemos acciones comunes, este porcentaje representa el 100%. ¿Cómo lo sé? Acciones comunes entre el total del capital contable, pues me suma 100%. En otras palabras, no hay otra forma de financiamiento. Pudieran haber acciones preferentes, pero no las hay. Y entonces yo me encuentro con que tengo dos columnas que tomar en cuenta. Para calcular el costo de mis recursos, tengo que calcular, primero tengo que tener a la mano los costos anuales y después la ponderación en la que más o menos me estoy financiando. Y después multiplico el costo por la ponderación y esto me va a salir una cifra que se llama costo ponderado. Esto es como si fuera el costo ponderado. Y calculo el costo ponderado aquí, calculo el costo ponderado aquí y también acá. ¿Cómo llego a saber cuál es el costo de los recursos que tiene mi empresa? Primero, sumo todos los costos de deuda, que en este caso es sumar todo esto, me da 9%. Y de este otro lado, este 5 no sé por qué está, este 5 lo voy a volar. Más bien es así, ¿no? Y como aquí no hay otra cosa, pues simplemente selecciono el único valor, es el 24%. Entonces voy a poner estos dos en amarillo. Voy a poner que mi tasa de deuda o RD es 9%. Otra vez, déjenme volverlo a intentar. Mi tasa de deuda es 9%. Y mi tasa del capital accionario es del 24%. Con estos dos valores, yo puedo calcular aproximadamente el costo de los recursos que va a utilizar mi empresa. Antes de continuar, les pregunto, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Ya calcularon el 9 y el 24? La operación fue así. Esto se multiplica. Esto también se multiplica. Se suman estas dos. Me da el 9%. Y finalmente, como aquí solamente teníamos las acciones comunes, me dan el 24%. Entonces, estos valores tú dices, bueno, profe, y si yo no tengo esto, ¿cómo lo saco? Bueno, si no tienes esto, entonces
tendrías que revisar cuánto en una empresa que cotiza en bolsa, cuánto más o menos se lleva de rentabilidad en ese sector. Y si no lo tuvieras, pues tendrías que preguntarte cuánto como accionista te gustaría recibir en esa industria para que más o menos fuera la tasa que te sirviera para estimar si el proyecto les va a dar a los accionistas lo que ellos esperan. Bueno, voy a hacer la parte final porque ya nos quedan 3 minutitos. Entonces, la parte final va así. Voy a calcular el WACC. El WACC va así. Aquí voy a poner la fórmula del WACC. WACC, ¿qué significa? El costo total de los recursos que utiliza la empresa es mi WACC. ¿Qué significa WACC? Es costo promedio ponderado de los recursos que utiliza la empresa. Y la fórmula del WACC va así. La proporción de deuda multiplicada por 1 menos la tasa de impuestos por la tasa de deuda promedio más la proporción de financiamiento interno por el KPM. Entonces, esto lo puedo calcular de la siguiente manera. Voy a poner, a ver, yo sé que de los recursos que utiliza la empresa, qué porcentaje es deuda y qué porcentaje es acciones. A ver, aquí tenemos nuestra deuda, que es nuestro pasivo, y este es nuestro capital contable. ¿Qué porcentaje es? ¿Cuánto suman? Si yo sumo el pasivo más el capital contable, me va a dar un valor. ¿Qué porcentaje representa el pasivo de toda la empresa? El pasivo de toda la empresa representa ¿qué porcentaje? El 39. ¿Y qué porcentaje representa? Esto lo voy a hacer por acá afuera para no confundir. ¿Qué porcentaje representa el capital contable de toda la empresa? 66%. Entonces, estos valores que he calculado aquí, el 39 y el 60 y cacho, representan la proporción de financiamiento de deuda y la proporción de financiamiento con capital propio. En otras palabras, a este le llamaremos WE, mientras que a este otro que acabo de calcular le llamaré WD. Entonces, estos valores, para no confundirlos, vamos a poner otro color. Estos son el financiamiento de deuda y financiamiento interno. Bueno, hasta aquí le voy a dejar porque ya se nos terminó el tiempo. La siguiente clase, lo que vamos a hacer, ya la última de nuestras sesiones de clase, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a utilizar esa tasa que nos dé. Ahorita más bien el día jueves la calculamos. Entonces, vamos a construir los flujos descontados de este proyecto para que podamos decirle a los accionistas cuál es la rentabilidad que obtiene este proyecto. Y habremos de calcular, no de todas, sino solamente calcularemos una tasa de liquidez, una tasa de rentabilidad, una tasa de productividad y una tasa de endeudamiento, para que con eso tengamos la información más probable que te pueda preguntar un accionista o un potencial accionista sobre la empresa. Y también estaremos hablando en materia de qué preguntas pueden hacer, qué preguntas se pueden hacer a la hora de presentar un proyecto. Estaremos revisando algunos fragmentos, como ya les decía, de Shark Tank. Estaremos revisando alguna partecita chiquita de lo que es la presentación de algunos de los casos de negocio que han sido de repente revisados en esa empresa o en ese modelo de negocio, para que yo te diga, a ver, aquí, ojo, tenemos que abordar nuestro proyecto de tal o cual manera. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, prof, muchas gracias. Sí, prof. Bueno, este videíto hasta aquí lo voy a dejar. Quizá para aquel que quiera revisar, voy a incluir, aun cuando ya no estamos desconectando ahorita, yo voy a incluir, me voy a quedar unos minutitos más para repasar cómo se hace el valor de descuento de estos flujos. De todos modos, lo voy a ver en clase el día jueves. Sin embargo, si alguien ya quiere adelantarse y ya empezar a calcular los valores presentes del flujo efectivo, adelante, ¿no? Lo pueden hacer. Entonces, yo me despido de ustedes. Creo que hasta aquí nos quedamos y la siguiente clase, el día jueves, vemos los últimos detalles y el día de hoy, un ratito más, les diré qué equipo, ya revisando todos los elementos, tiene la ventaja y estaría participando. Dime.
Osvaldo, adelante. No, profe. Bueno. Entonces, en un rato más les digo qué equipo es el que ya tiene más elementos como para poder participar. Todos los demás simplemente nos vamos a reunir a ver a nuestro grupo participar y, bueno, pues aprender de esa experiencia de cómo se presentan los proyectos, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase y, bueno, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Cuídense. Gracias, Igual, profe. muchas Nos gracias, vemos. Sergio. Bye, bye. Gracias. Gracias. Cuídense. Bueno, en esta parte ya es para los que ya no se hayan podido quedar. Entonces, esta es una parte chiquita, ¿no? Nada más donde estoy calculando esta operación y utilizarla para descontar los flujos de efectivo. Esto evidentemente lo vamos a ver la siguiente clase, pero esto es para quien se quiera ya de una vez anticipar. ¿Qué debo de hacer? Pues el siguiente paso es calcular el costo total de los recursos que va a utilizar la empresa aproximadamente para el proyecto. Este WACC en realidad es un costo anual, es una tasa y va cambiando periodo a periodo. A medida que vas cambiando tu estructura de financiamiento, pues también va cambiando. Pero si lo manejamos como un costo promedio, ¿cuál sería la utilidad de tener esta tasa? La utilidad de tener esta tasa es para poder descontar los flujos de efectivo que va a generar la empresa. No se pueden ni sumar ni restar los flujos si están divididos en diferentes momentos en el tiempo. Por lo tanto, cuando se evalúa una empresa, se necesita forzosamente llevar todos los flujos que genera la empresa o proyecto a un mismo momento en el tiempo. A eso se le llama flujos descontados. Pero no podemos hacer eso si no tenemos una tasa. Por lo tanto, necesitamos forzosamente calcular esa tasa. El paso que sigue es calcular el WACC, que es el costo promedio ponderado de los recursos que utiliza la empresa. Entonces, la fórmula dice así: multiplica o toma en cuenta la ponderación de deuda, que en este caso es WD. Yo ya la calculé previamente aquí, que es el 39%. Entonces, tomo el 39%, lo multiplico por 1 menos mi tasa impositiva. Se acordarán que nuestra tasa impositiva era del 22%. Y debes de multiplicarla por quién es la tasa de deuda promedio. La tasa de deuda promedio también la calculamos, nos salió en 9%. Entonces, ese es el 9%. Más, y ahora viene la parte del financiamiento interno, que es ¿qué proporción de financiamiento interno tienes? O sea, ¿qué porcentaje de financiamiento interno tienes? Y el porcentaje es el 60.73%. O sea que estoy financiado el 60% de mis recursos con recursos internos, de los accionistas. Y eso se tiene que multiplicar por lo que me da el KPM. El KPM me da del 24%. Cuando llego a obtener este valor es muy significativo para nuestra empresa. Este es el costo que la empresa tiene que, digamos, superar. Es decir, el proyecto debería de dar más de esto, debería de dar más que esto para que el proyecto sea rentable. Y es rentable cuando le paga a los acreedores, al banco y a los accionistas. O sea, es decir, tienes que superar, el proyecto debe de ser capaz de generar flujos cuya rentabilidad supere el 17%. El 17% es el costo de los recursos que utiliza la empresa y por lo tanto esperamos que el proyecto dé más de 17%. ¿Cómo trabajar esta tasa? Ya que tenemos esta tasa, ¿cómo continuamos? El siguiente paso para continuar es una vez que yo ya tengo esta tasa, que es el costo total de los recursos que utiliza la empresa, deberá de ser irme a mis anuales, aquí estoy en mis anuales, construir los flujos digamos, anuales de la empresa y en este caso, los flujos, si inicialmente pudiéramos ver cómo se constituye la empresa, recordaríamos que la empresa no es otra cosa que todos los recursos que se ponen a disposición digamos, de la empresa, y en este caso los recursos totales que se ponen a disposición de la empresa serían los recursos que
son el recurso total, o en este caso sería el activo total, ¿sí? Y esto es digamos, la cantidad de dinero que en algún momento sirvió para fondear el proyecto, ya sea para adquirir mobiliario, equipo, inventarios, el flujo de efectivo, etcétera. Y aquí están englobados la totalidad de las personas que están involucradas. Es decir, para tener estos 3,089,000, en realidad tuvo que suceder que nos pusiera una parte los accionistas y otra parte nos fondeara digamos, los acreedores. Ahora, yo estoy tomando en cuenta al mes 1, por lo tanto, el mes 1 es un tanto diferente de esta cantidad. Hubo un financiamiento un poquito mayor de los acreedores un mes después. Como ahorita estoy teniendo los anuales, no se refleja ese financiamiento aquí. O sea, todavía se ven los proveedores financiando poquito. Sin embargo, eso me permite capturar cómo se verían mis flujos en forma de un financiamiento como lo tenemos en realidad. Entonces, sé que recibí financiamiento por vía de los acreedores y los proveedores, así como los accionistas, por 3,089,000. Y ahora, ¿qué cantidad de dinero se generó? Bueno, la cantidad de dinero que se generó no es en realidad la utilidad, sino la cantidad que en realidad fue cayendo periodo a periodo por vía de los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo son lo que en realidad has podido cobrar menos lo que en realidad has tenido que pagar. Entonces, estos son los flujos en realidad que tienen lugar. Por lo tanto, aquí los flujos de efectivo, tomaré la generación neta de efectivo como referencia de nuestros flujos de efectivo. Y entonces, lo que tengo que hacer es llevar a valor presente estos flujos. Como este es mi periodo preoperativo, está en el periodo 0, este es mi año 1, mi año 2, mi año 3, y yo tengo que calcular cuánto dinero me va a representar al día de hoy. Necesito calcular los valores presentes. ¿Cómo se construye el valor presente? La fórmula de valor presente es igual a valor futuro, o en este caso nuestro flujo de efectivo, multiplicado por 1 más nuestra tasa WACC, elevado a la menos el periodo en el que suceda. Algunos periodos suceden en el periodo 0, o algunos flujos suceden en el periodo 0, otros flujos suceden en el periodo 1, otros flujos suceden en el periodo 2 y otros flujos suceden en el periodo 3. Por lo tanto, la fórmula va a tener que tomar en cuenta en qué momento en el tiempo sucede cada flujo. Entonces, esta cantidad de dinero, por cierto, esta cantidad que está en el periodo 0 debe de estar en negativo. Lamentablemente, esta es una salida de dinero. Fue salida de dinero porque los accionistas tuvieron que poner ese dinero de su bolsillo. Entonces pusieron aquí, luego el primer año tuvo pérdidas y después el año 2 tuvo ganancias y el siguiente año tuvo ya ganancias. Entonces los dos primeros deben de estar en negativo. Porque fue salida de dinero en términos de entradas y salidas de dinero. Todo aumento de activo representa aplicación de recursos y la aplicación de recursos es que salga dinero de tu bolsillo. Por lo tanto, esta cifra es una salida de dinero y la generación neta de efectivo ya viene en su propio signo. Este está en negativo porque hubo pérdidas y en este caso las siguientes ya son ganancias. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a tomar mi costo, el costo que nosotros ya calculamos aquí, que es de 17.4. Vamos a ponerle más decimales. Vamos a ver cuánto es. 17.37. Y voy a utilizar esa tasa para descontarla. Voy a traer aquí la tasa WACC. Simplemente la voy a traer aquí para tenerla a la mano. Ahí está mi tasa. Entonces aquí la tengo, es la misma tasa, simplemente la traigo aquí para tenerla a la mano. Y lo que voy a hacer es utilizar esa fórmula que acabo de poner aquí, que dice, toma el flujo, descuéntalo a la tasa del costo de tus recursos. Como obviamente esta tasa es la misma para todos los periodos, pues la voy a fijar. Y voy a elevar a la menos el periodo. Fíjate que el periodo no lo estoy fijando. Este periodo lo dejo libre para que a medida que nuestros flujos de efectivo
y el periodo vayan cambiando, los flujos de efectivo tampoco los estoy fijando, estos flujos se van a ir moviendo. Lo único que permanece fijo es el costo de los recursos. Y esto lo que me va a calcular es el valor presente de esas cifras. Lo pongo en un formatito que sea bonito, ahí está, y lo recorro hacia la derecha. Estos son los flujos de efectivo. Vamos a ver cuál es el valor presente neto o alias, cuál es la ganancia. Vamos a ver. Esta sería nuestra ganancia, que es la suma de todos esos, desde la inversión hasta lo que ganamos, pero ya a valor presente. Entonces hay ganancias por 5 millones. Ahora, ¿cuál es la tasa en porcentaje? ¿Cuánto ganamos porcentualmente cada año en promedio? Esto se calcula con una fórmula que se llama TIR, tasa interna de retorno. Y lo único que tengo que recordar es qué renglón seleccionar. Tengo que seleccionar el renglón de los flujos de efectivo. Entonces selecciono los flujos de efectivo. Deben de estar todos, deben de estar desde el periodo 0 hasta el último. Y me va a decir cuánto en porcentaje estoy generando de rentabilidad. En inglés se pone IRR. Entonces, esto quiere decir que la rentabilidad de este proyecto anual promedio es de 60%. Eso quiere decir que el primer año tuve una rentabilidad en promedio 60%, aunque en realidad tuve pérdida, pero esto está promediando. Entonces, en realidad, el primer año puede decir que aproximadamente en el proyecto tuve una rentabilidad promedio de 60% el primer año. El segundo año también tuve una rentabilidad promedio del 60% y en el tercer año también una rentabilidad promedio del 60%. Esta no es la rentabilidad total, sino la rentabilidad anual. Entonces, la tasa TIR nos dice la rentabilidad anual promedio. Entonces, tuvimos 3 años que en promedio tuvieron una rentabilidad aproximada del 60%. Finalmente, si nosotros queremos calcular aproximadamente cuál es el periodo de recuperación de nuestra inversión, aproximadamente, hay unas metodologías más exactas, pero si queremos calcular aproximadamente nuestra recuperación, tomamos la fórmula del periodo de recuperación, se las voy a poner aquí. Periodo de recuperación aproximado, porque hay otras más exactas. Nos dice un entero entre la tasa TIR, nos va a decir la tasa el periodo de recuperación aproximado. Entonces, vamos a ver cuál es ese. Se da en periodos. Entonces, 1 entre 0.6 me dice que yo voy a recuperar mi inversión en 1.6 años o 1.6 periodos, lo cual es en realidad lo que sucede. Un año y medio es más o menos el tiempo que se tardó en recuperar la inversión y después de eso ya fueron ganancias. Entonces, con base en esto ya tenemos la ganancia, ya tenemos la rentabilidad anual promedio y ya tenemos el periodo de recuperación promedio. Bueno, esto, si lo quieres ir haciendo, estaría súper que lo fueras ir haciendo esto para que ya te dieras una idea de cuánto te da tu proyecto en términos de ganancia, en términos de rentabilidad anual y en términos de cuántos periodos tardas en recuperar. Esto es aproximado y bueno, pues ya tienes ahí un muy buen componente con el cual ya vas a poder presentar a los accionistas qué pueden esperar en términos de este proyecto. Bueno, hasta aquí le dejamos. Nos vemos entonces el día jueves y bueno, pues estamos en contacto.